Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian otra vez. Ahora vamos a ver el cuestionario número 2, enfoque ciudadano. Bueno, pueden encontrar primero el enlace del cuestionario en el oficio, como el resto de cuestionarios, ¿no? En la primera pantalla es necesario identificarse, ya saben, como también en el resto de cuestionarios, ingresando los datos del líder digital de su entidad o los datos de la persona a quien se le ha denegado el llenado del cuestionario, ¿no? Una vez llenen todo el cuestionario, van a poder pasar a la pregunta número 8. Vamos a ver acá. Vamos a decir, la primera pregunta formal del cuestionario respecto al tema, ¿no? Esta pregunta abre la subsección participación ciudadana. No se olviden que acá siempre pueden leer el lugar, eh, la subtemática sobre lo que se les está consultando, ¿no? Aquí en la pregunta 8 es importante precisar como que el contexto de lo que se entiende por participación ciudadana, ¿no? Primero, nosotros entendemos que un servicio digital o una solución digital o una aplicación digital que esté enfocada hacia el servicio, que sea la base para la definición de un servicio digital, pasa por distintas etapas durante su construcción, ¿no? Puede pasar por etapas más exploratorias, por ejemplo, más donde se hace investigación muy técnica, ¿no? Entrevistas, cosas así. Puede pasar por unas fases más de definición y prototipado, tal vez incluso hasta del servicio, o sea, más de definir cómo tiene que ser ese servicio digital, cómo tiene que ser la aplicación, etcétera, ¿no? Pasa por fases más de desarrollo y de programación en sí mismo, y pasa también por un momento donde se lanza al público y empieza también una fase de mejora continua, ¿no? Ese es el supuesto, ¿no? De todas las fases por las que puede pasar un servicio digital. Por supuesto que hay soluciones que tal vez por la metodología que se usa, se hace, por ejemplo, poca investigación, poca exploración y se enfoca más rápido, se enfoca en trabajar en el desarrollo y en la programación de la solución, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva de la innovación digital, nosotros entendemos que debemos involucrar al ciudadano en el proceso de trabajo, aun si como parte del proceso de la solución estemos haciendo poca investigación. Por ejemplo, si desarrollas una aplicación web dirigida a los ciudadanos, ¿no? Una aplicación web para que los ciudadanos consulten algo, no sé, y solo te enfocas, y en ese proyecto solamente estás enfocado en programarla, ¿no? Tu esfuerzo está en la programación, porque de pronto estás trayendo la solución de otro lado, ¿no? Y simplemente implementándola en tu entidad, pues aún en ese escenario deberías invitar al ciudadano a, por ejemplo, testear la solución y recoger su punto de vista antes de lanzar la aplicación. Eso es lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de del deber ser de la innovación digital, ¿no? Considerando este punto. Entonces, considerando todo este contexto y regresando a la pregunta número 8, aquí tú puedes marcar todas las opciones que apliquen en tus proyectos y no olvides marcar las opciones de las que sabes que tienes evidencia, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Ahora, de nuevo, en la pregunta 9, considerando el contexto que acabamos de contar hace un rato, se te consulta por el porcentaje aproximado de proyectos de desarrollo, sí, de diseño, de servicios digitales o de mejora continua incluso, ¿no? Tal vez has heredado servicios que ya están puestos y tú te dedicas más a la mejora continua de ese servicio. ¿En qué nivel, cuál es el nivel del porcentaje aproximado en el que existe participación ciudadana, ¿no? Participación ciudadana desde el punto de vista de si existen mecanismos para que el ciudadano esté involucrado de alguna forma o se recoja su punto de vista antes de que el servicio esté público, ¿no? Incluso en el contexto de una mejora continua, ¿no? De pronto tienes esta misma aplicación web que ya está lanzada, ya funciona, pero estás planteando una mejora. Bueno, antes de lanzar esa mejora deberías tener el punto de vista del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de todos los servicios que hoy tú administras? ¿Cuál es el porcentaje? En eso se enfoca la pregunta número 9. La pregunta número 10 se enfoca en un poco lo opuesto, ¿no? La pregunta pretende entender si en el caso de tener proyectos donde el ciudadano no participó, estos se identifican, esto se identifica como tal. Es decir, si tu entidad
guarda un registro de aquellos proyectos donde no se consideró el punto de vista del ciudadano, donde sabes, oye, ¿sabes qué? En estos proyectos que estamos trabajando no estamos aplicando una lógica de participación ciudadana, ¿no? Esta pregunta tal vez puede resultarles a algunos de ustedes algo extraña, pero nosotros lo estamos preguntando porque queremos entender si tu entidad ha establecido o no un punto de partida hacia la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de diseño y desarrollo de soluciones y servicios digitales. Eso es lo que queremos saber, ¿no? Si existe un mecanismo donde formalmente dices, no estamos haciéndolo, ¿no? Para poder avanzar. Nosotros interpretamos eso como un punto de partida, ¿no? Entonces, si tú pones sí, tienes que responder también esta pregunta, ¿no? Ok, bueno, luego pasamos a la pregunta número 11. La pregunta número 11 abre la subsección uso de estándares. En esta pregunta buscamos entender si tu entidad tiene disponible algún documento que guíe o marque el, el paso a paso de cómo involucrar al ciudadano durante el diseño o desarrollo de servicios digitales. Por supuesto, cada servicio, solución o proyecto en el que estás trabajando es diferente, lo sabemos. Sin embargo, esta guía debería ofrecer como que lineamientos generales, ¿no? Hay distintos documentos que podrías considerar como una guía. Depende del uso que le estés dando también, ¿no? Por ejemplo, las normativas, las POI, pueden ser uno. Guías creadas por otras entidades del Estado también, puedes estar utilizándolas. O guías creadas internamente también. Si alguna de estas, de este tipo de documentos u otros que a ti se te ocurran, tienen contenidos que sirven de guía para hacer efectiva la participación del ciudadano y están disponibles para tu entidad, debes contestar sí. De lo contrario, debes contestar, pues no, ¿no? Ojo que lo que nos interesa es conocer si estas guías existen y están disponibles, no si las utilizas, que es distinto, ¿no? Eso lo preguntamos después. Y acá te pedimos evidencia, así que ojo con eso, ¿no? La pregunta 12, vamos a poner acá, la pregunta 12 se enfoca más en conocer si utilizaste herramientas de investigación tanto como para el diseño, desarrollo o la mejora continua de un servicio digital. Si respondes sí, recuerda que debes tener evidencia de haber utilizado esas herramientas, ¿no? Eh, ¿Utilizaron herramientas de testeo? La pregunta 13 se enfoca en herramientas de validación o testeo con ciudadanos. Ojo, no se trata de test de código, ¿no? Para expresar el código en sí mismo, sino herramientas de validación funcional con ciudadanos. De ser afirmativa tu respuesta, indica cuáles y carga la evidencia, ¿no? Aquí puedes cargar el reporte, reportes de test, por ejemplo, como una forma de evidenciar esto, ¿no? Si has tenido test, acá lo puedes cargar. En la pregunta 14, en la misma línea de considerar a los ciudadanos como parte del diseño, esta pregunta se enfoca en identificar si tuviste en cuenta o no estándares de accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad en el diseño y desarrollo de servicios o soluciones digitales. Ok, bueno. Luego, la pregunta 15 abre la subsección alineamiento institucional. Esta pregunta se enfoca en entender si tu entidad ha colaborado con otras entidades del Estado o actores externos incluso al Estado para fortalecer la participación de los ciudadanos en los procesos de diseño y desarrollo de servicios digitales. En otros cuestionarios de las otras temáticas, también hay preguntas respecto al nivel de colaboración con otras entidades del Estado o con entidades externas. Pero esta pregunta en concreto, como se lee aquí, se enfoca sobre todo en colaboración para que los ciudadanos participen, ¿no? En conseguir colaboración que ayude a la participación del ciudadano. Por ejemplo, si tu entidad no tiene expertos para activar investigación, porque no tiene esos expertos, de pronto activas procesos de colaboración con otras entidades que te ayuden a tener disponible un soporte y una guía de expertos de otras entidades, ¿no? Esa es una forma, por ejemplo, de buscar colaboraciones para fortalecer el involucramiento del ciudadano, ¿no? En la pregunta 16, en la pregunta 16 nos interesa entender si en tu entidad tienes disponibles como que marcos de trabajo, guías o directrices que estén normadas y que contengan lineamientos sobre cómo involucrar al ciudadano en el proceso de diseño y desarrollo de servicios digitales. A diferencia de las preguntas de la subtemática anterior que vimos, esta pregunta se enfoca específicamente en lineamientos que están respaldados por una normativa, ¿no? Porque hay otra pregunta parecida. Pero esta en concreto está asociada a preguntas que tienen un respaldo de normativa, ¿no? O sea, tienen norma. La pregunta 17 se enfoca en el uso comprobado de mecanismos para el fomento de la participación ciudadana no relacionadas directamente con alguna técnica de investigación, ¿no? La 17. Y finalmente la pregunta 18 es una pregunta opcional, pero como decimos siempre en todos los vídeos instructivos, es una pregunta que si ustedes tienen retroalimentación que podamos utilizar, nos va a servir bastante.